El viento aullaba con la ferocidad de un lobo hambriento, azotando el viejo automóvil familiar con ráfagas heladas y una lluvia que caía con la fuerza de pequeños guijarros. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por los destellos intermitentes de un relámpago que revelaba un paisaje desolado de pinos y barro. Dentro del coche, el silencio era tan denso como la niebla que se adhería a las ventanillas, roto únicamente por el crujido de la tos seca de Elisa, la abuela. Tenía 80 años y una fiebre que la consumía lentamente. A su lado, Sofía, de 16 años, sostenía una linterna temblorosa, la luz proyectando sombras nerviosas en su rostro pálido pero determinado. Abrazada a ella, Clara, de apenas 9, lloraba en silencio, su pequeño cuerpo sacudido por el miedo. Las dos niñas sabían que algo terrible estaba ocurriendo. No era solo la tormenta, era la fría indiferencia en el rostro de Ricardo, su tío y tutor legal desde la trágica muerte de sus padres. Ricardo, un hombre de negocios frustrado y de corazón tan gélido como la noche, detuvo el coche abruptamente. El chirrido de los frenos en la grava resonó como un disparo. «Hemos llegado», gruñó, sin girarse a mirarlas. Su voz era un metal raspado. Sofía, sintiendo el pánico subir por su garganta, se atrevió a preguntar, ¿llegado a dónde, tío Ricardo? Esto es un bosque. ¿Dónde está la casa de campo que mencionaste? Ricardo salió del vehículo y abrió el maletero con un golpe sordo. No respondió. En su lugar, sacó una vieja maleta de lona y la arrojó al lodo. Luego, con una brusquedad que hizo estremecer a Clara, abrió la puerta trasera y tiró de Sofía. «Sal». Ambas, ordenó. Su tono no admitía discusión. La luz de los relámpagos iluminó brevemente un letrero de madera carcomida que apenas se distinguía entre la maleza, propiedad privada. Camino cerrado. Estaban en medio de la nada. Elisa, la anciana, intentó levantarse, pero un ataque de tos la dejó sin aliento. «Ricardo, por favor. ¿Qué estás haciendo?» «Los medicamentos, necesito mis medicamentos». Ricardo se acercó a la puerta del conductor, manteniendo una distancia prudente de la mujer enferma. «Se acabó, Elisa. El médico dijo que es terminal, y yo no voy a gastar el resto de mi herencia en medicamentos caros para una causa perdida. Esta es tu casa de campo. Un lugar donde puedes descansar». La crueldad era desnuda e impactante. Sofía sintió una punzada de incredulidad y furia. «No puedes dejarnos aquí. Abuela está enferma, y Clara y yo somos solo niñas». Él se rió, un sonido seco y desagradable que la tormenta se tragó casi al instante. «Sí puedo. Y lo haré. La maleta tiene algo de ropa y algo de comida enlatada. Buena suerte sobreviviendo a esto». Subió al coche, cerró la puerta de golpe y sin una mirada atrás, aceleró el motor. Las ruedas patinaron sobre el barro antes de tomar tracción, y en cuestión de segundos, las luces traseras rojas desaparecieron en la cortina de lluvia, dejando a las tres mujeres abandonadas en la más absoluta y aterradora oscuridad. La conmoción paralizó a Sofía por un momento. Sintió el frío calar en sus huesos, no solo por la lluvia, sino por la traición. Era un dolor punzante, peor que cualquier enfermedad. Se obligó a concentrarse. Primero, la abuela. «Clara, quédate cerca de la maleta», le dijo a su hermana pequeña con voz firme, ocultando su propio terror. Se apresuró a abrir la puerta del coche por el lado de Elisa y, con un esfuerzo sobrehumano, logró sacar a su abuela, que estaba pesada por la debilidad y el sueño inducido por la fiebre. Elisa apenas era consciente. Susurró un nombre, el de su difunta hija, la madre de las niñas. Sofía la arropó bajo su propio abrigo. El coche había estado en el camino de tierra, pero la tormenta arreciaba. Tenían que encontrar refugio. La maleta, el único vínculo con su vida anterior, estaba llena de esperanza y desesperación a partes iguales. Contenía una manta fina, la botella casi vacía del jarabe para la tos de Elisa, un par de latas de judías,
y poco más. No era suficiente para sobrevivir una noche en estas condiciones. La joven se inclinó sobre su abuela y le secó el rostro con el dorso de su mano. La piel de Elisa estaba ardiendo. El reloj biológico de la anciana marcaba el tiempo con la tiranía de la enfermedad. Sabía que no tenían horas, sino minutos, antes de que el frío y la humedad se volvieran fatales. Miró a su alrededor. Solo árboles, oscuridad y la promesa de una hipotermia rápida. Fue entonces cuando, a través de la densa cortina de lluvia, un relámpago más brillante que los anteriores iluminó algo que no era un árbol. A unos 50 metros de distancia, donde el letrero de madera señalaba el camino cerrado, había una tenue luz, casi fantasmal, que parpadeaba. Parecía provenir de una estructura, oculta a la vista por el follaje espeso y la pendiente de la colina. Era una posibilidad tan pequeña como la chispa de su linterna, pero en su desesperación era un faro. No tenían otra opción. Tenían que moverse, y rápido. La supervivencia dependía de ello. Sofía recogió la maleta con una mano y, con la otra, ayudó a Clara a sostener a la abuela, que se tambaleaba como una muñeca de trapo. Cada paso era una batalla contra el barro resbaladizo y el viento que intentaba derribarlas. La tenue luz que habían visto era su único objetivo, una meta distante que les daba un propósito en medio del caos. Avanzaron lentamente, arrastrándose más que caminando. El camino hacia el origen de la luz parecía eterno, y los gritos de la tormenta ahogaban los jadeos de esfuerzo de Sofía. Clara, a pesar de su terror, se aferraba a su hermana y rezaba en voz baja, una oración infantil y sincera que era su único escudo. Finalmente, llegaron a un claro. La fuente de la luz era, de hecho, una estructura, una pequeña cabaña de madera, sorprendentemente bien conservada para estar tan aislada. Estaba construida con troncos robustos y tenía un techo a dos aguas cubierto de musgo. La luz provenía de una única ventana pequeña en la fachada, donde una lámpara de aceite proyectaba un brillo cálido y amarillo. Lo más extraño de todo era que no parecía abandonada. La puerta, de madera gruesa y oscura, tenía un pestillo sencillo. Sofía, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, llamó con los nudillos, un golpe débil que apenas se escuchó sobre el estruendo de la lluvia. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, con más fuerza esta vez, su voz tensa por la urgencia. Por favor. Mi abuela está muy enferma. Necesitamos ayuda. El silencio se prolongó. Sofía miró a Elisa, cuyo cuerpo se había hundido por completo sobre ella, sintiendo el calor alarmante de su frente. No podían esperar. La cortesía no era una opción contra la muerte inminente. Con un último suspiro de determinación, empujó el pestillo. La puerta, para su sorpresa, cedió con un crujido suave. Estaba abierta. El interior de la cabaña era un santuario. El aire estaba saturado con el aroma de madera quemada y hierbas secas, un olor terroso y reconfortante. Una chimenea de piedra en el centro crepitaba alegremente, arrojando sombras danzantes y calor vital en la pequeña estancia. El mobiliario era espartano pero acogedor, una mesa rústica de madera, dos sillas, y en un rincón, una cama individual hecha de troncos y cubierta con una colcha de lana gruesa y de colores vivos. La cabaña estaba vacía. No había nadie. Sofía y Clara se miraron, la incredulidad y el alivio luchando en sus rostros. No había dueño, no había que pedir permiso, solo calor y refugio. Actuando por instinto, Sofía se apresuró a llevar a Elisa hasta la cama. Retiró la colcha y la arropó con cuidado. Luego, usando el pañuelo que llevaba en el bolsillo, lo empapó en la jarra de agua que encontró sobre la mesa y se lo colocó en la frente de su abuela. Clara, ahora más tranquila, se sentó al lado de su abuela y tomó su mano huesuda. Sofía examinó la habitación. La cabaña era de una sola estancia. Junto a la chimenea había una pequeña pila de leña seca, y sobre una repisa, una colección de frascos de vidrio etiquetados con nombres botánicos en una letra elegante y antigua.
Parecía ser el hogar de un herbolario o quizás un ermitaño. Pero, ¿dónde estaba el dueño? ¿Y por qué se había marchado, dejando la chimenea encendida y la puerta sin llave en medio de una tormenta? Lo más intrigante era la lámpara de aceite. Estaba colocada sobre la mesa junto a un libro encuadernado en cuero. Sofía se acercó y lo abrió. El libro era un diario, y la primera página que vio estaba escrita en una caligrafía fluida. Decía, si alguien necesita refugio, que lo tome. El calor es para todos, y el miedo no debe vencer a la esperanza. Solo pido que traten este lugar con respeto. No tenía nombre, ni fecha, solo esa bienvenida extraña y anónima. El alivio era inmenso, un torrente cálido que le recorrió el cuerpo. Estaban a salvo del temporal. Sofía se dejó caer en una de las sillas, observando el fuego. Se dio cuenta de que no había llorado desde que Ricardo las había dejado. El miedo se había convertido en una dura armadura de necesidad. Abrió la maleta, sacó las latas de judías y las calentó torpemente en la chimenea con una cuchara de hierro que encontró colgada en la pared. Compartieron la comida en silencio. Incluso Elisa tomó unas cucharadas. El calor y la tranquilidad hicieron maravillas en Clara, que pronto se acurrucó junto a su abuela y cayó en un sueño profundo. Sofía, sin embargo, no podía permitirse dormir. Tenía que planificar. Estaban a salvo por ahora, pero la cabaña era solo una parada temporal. El medicamento de su abuela se estaba agotando, y necesitaban llegar a un hospital o a un pueblo antes de que fuera demasiado tarde. La tormenta amainaría, y con el amanecer, tendría que salir y buscar ayuda. Pero por ahora, observó el fuego, agradecida por el refugio inesperado, un regalo del destino en su hora más oscura, y se preparó para una larga noche de vigilia. La noche avanzó con lentitud, marcada por el sonido monótono de la lluvia contra la ventana y la respiración superficial de Elisa. Sofía permaneció sentada junto a la chimenea, alimentando el fuego con pequeños trozos de leña para conservar el calor. Su mente no dejaba de dar vueltas a la identidad del misterioso benefactor que había dejado su cabaña abierta y con un mensaje tan acogedor. La atmósfera del lugar era peculiar, no era la de una casa de campo normal. Había una paz palpable, casi mística, y un aire de sabiduría silenciosa que emanaba de las estanterías llenas de libros antiguos y de los frascos de hierbas. Alrededor de la cabaña, el dueño había dispuesto una serie de artefactos que Sofía observó con curiosidad. Sobre la repisa de la chimenea, había un pequeño mortero de piedra junto a un manojo de hojas secas de un color verde profundo. En la mesa, además del diario, había un mapa antiguo, dibujado a mano, que mostraba los contornos del bosque circundante con una precisión sorprendente. El mapa no tenía nombres de carreteras, solo referencias a el río silencioso, la cima de las águilas, y, marcado con un pequeño círculo, el manantial curativo. Sofía sintió un impulso irresistible de explorar los libros. Eran volúmenes encuadernados en cuero desgastado, con títulos sobre botánica, astronomía y medicina tradicional. Uno de ellos, titulado La farmacopea del bosque, estaba abierto en una página que describía el uso de una planta, la flor de la noche. Conocida por sus propiedades para aliviar las fiebres persistentes y fortalecer los pulmones. La descripción era tan detallada que parecía un manual. Junto al texto, había un dibujo exquisito de la flor. Elisa se despertó con un gemido, su tos sonaba más débil ahora, pero su fiebre no había cedido. Sofía se acercó a ella, sintiendo una renovada oleada de pánico. El jarabe se había terminado por completo. Tenían que encontrar una alternativa, y rápido. La visión de la flor de la noche en el libro se grabó en su mente. Era una locura, una fantasía, pero ¿qué otra opción tenían? Se puso de pie, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una determinación recién nacida. Si el dueño de la cabaña era un herbolario, tal vez las hierbas pudieran ofrecer una solución temporal. Revisó los frascos en la repisa. Muchos estaban llenos de hojas secas, raíces y cortezas.
Encontró un frasco lleno de hojas secas de una planta llamada lágrimas del sol, que, según el libro, se usaba para la infusión y tenía propiedades antisépticas. Era un paliativo, pero no una cura. Fue el mapa lo que la hizo detenerse. La cabaña estaba marcada con un pequeño punto. A una distancia que parecía manejable, quizás una hora a pie, estaba el manantial curativo. La leyenda junto al manantial decía, en la misma letra elegante del diario, el agua de este manantial, recogida bajo la luna nueva, tiene la fuerza de un centenar de remedios. Sofía sintió un escepticismo natural, pero la desesperación era un catalizador para la fe. Si el dueño de la cabaña creía en ello, y si era un herbolario con conocimientos, tal vez había algo de verdad en la leyenda. La tormenta había comenzado a amainar, reduciéndose a una llovizna constante. El cielo fuera de la ventana se estaba volviendo un gris plomizo, preludio del amanecer. Sofía se puso su chaqueta empapada y comprobó que Clara seguía dormida. Dejó una nota rápida en una página del diario, que rasgó con un sentimiento de culpa, prometiéndose a sí misma reponerla, que decía, hemos tomado refugio. Mi abuela está muy enferma. Volveré pronto con agua. Cogió la linterna, ahora más débil, y la mochila pequeña que había encontrado debajo de la mesa. En ella, guardó el mapa y una pequeña botella vacía. Antes de irse, se arrodilló junto a la cama y besó a Elisa en la frente, notando el aumento de la temperatura. Volveré, abuela. Aguanta, por favor, susurró. Luego, se deslizó fuera de la cabaña, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. El mundo exterior era frío y húmedo. El aire olía a pino mojado y tierra recién removida. El camino era un laberinto de charcos y ramas caídas. Siguiendo el mapa, que era notablemente preciso, se adentró en el bosque. El silencio era casi opresivo, roto solo por el goteo de la lluvia de las hojas. La misión de encontrar el manantial curativo era tanto una búsqueda de agua pura como una prueba de su propia capacidad para no rendirse. Sabía que cada minuto que pasaba era un riesgo para Elisa, pero ir hacia la carretera principal, sin saber la dirección ni la distancia, era igualmente arriesgado. El manantial, aunque misterioso, era un objetivo definido y alcanzable según el mapa. Con paso firme, se dirigió hacia lo desconocido, confiando en el conocimiento de un extraño que les había ofrecido un santuario inesperado. El viaje hacia el manantial curativo fue arduo. El terreno accidentado y el lodo espeso hicieron que la hora de caminata estimada se extendiera a casi 2 horas. Sofía luchaba contra el cansancio, la hipotermia y la implacable preocupación por Elisa. A medida que se adentraba en el bosque, la vegetación se hacía más densa y oscura, con árboles centenarios cuyas copas apenas dejaban pasar la luz grisácea del amanecer. El único consuelo era el mapa, que la guiaba con una precisión casi mágica, señalando cada giro del sendero oculto. Finalmente, siguiendo un arroyo gorgoteante, llegó a un pequeño claro. En el centro, había una formación rocosa cubierta de musgo, de donde brotaba un chorro de agua cristalina hacia una pequeña piscina natural. Era un lugar de una belleza serena, envuelto en una niebla etérea. El agua era de un color azul verdoso y parecía vibrar con una frialdad sobrenatural. Esto tenía que ser el manantial. Sofía llenó la botella que llevaba. El agua era helada, y al beberla, sintió un golpe de energía que pareció limpiar el cansancio de su cuerpo. Se detuvo por un momento, sopesando la situación. Solo tenía el agua del manantial y las hierbas secas de la cabaña. El libro de herboristería describía una infusión con las lágrimas del sol y un proceso de enfriamiento lento para tratar la fiebre alta. El mayor desafío no era la distancia, sino el tiempo. Elisa necesitaba ayuda médica real, no remedios caseros. Pero el pueblo más cercano no estaba marcado en el mapa, y volver a la carretera era volver a la incertidumbre. Fue entonces cuando, mientras se preparaba para regresar, notó algo cerca del manantial. Junto a la roca, a la sombra de un helecho gigante, había una pequeña caja de madera, apenas visible.
Estaba asegurada con una cerradura simple. Sofía la examinó, preguntándose si sería otra pista del misterioso dueño. No tenía llave, pero la caja parecía antigua y frágil. Impulsada por la urgencia, usó una piedra puntiaguda para forzar la cerradura. Se dio con un crujido de madera vieja. Dentro, había algo que la hizo jadear. No eran joyas ni dinero, sino algo mucho más valioso para su situación, un pequeño frasco de vidrio lleno de pastillas blancas y un sobre doblado. El sobre estaba dirigido a Sofía o a quien necesite la ayuda. La letra era la misma del diario. Abrió el sobre con manos temblorosas. La nota decía: el manantial está demasiado lejos. No bebas más que un sorbo. Las píldoras son antibióticos de amplio espectro, una dosis fuerte para iniciar la defensa pulmonar. Necesitas llegar al pueblo. Está a solo 2 horas al este, siguiendo el río silencioso. El dueño de la cabaña está ocupado, pero sabe que estás allí. Sé fuerte. Yo he dejado mi linterna más potente en la cabaña, junto a la puerta. Sofía sintió una mezcla de terror y profunda gratitud. ¿Quién era este benefactor? ¿Cómo sabía que estaban allí? Lo más importante, tenía antibióticos. El medicamento era un puente hacia la esperanza. Las pastillas blancas eran la ayuda médica que necesitaba para ganar tiempo hasta llegar al pueblo. El dueño no solo les había dado refugio, sino que había anticipado sus movimientos y les había provisto de lo esencial. Regresó a la cabaña con una renovada velocidad, el miedo ahora templado por el alivio. Entró y encontró a Clara sentada junto a Elisa, limpiando su frente con el pañuelo. Sofía explicó lo que había encontrado de la manera más suave posible. Trituró una de las pastillas con el mortero y la mezcló con un poco del agua del manantial. Con gran dificultad, se la dio a Elisa. La anciana tosió, pero logró tragar la medicina. Sofía luego preparó la infusión de las lágrimas del sol y se la dio a beber. La siguiente hora la dedicó a estabilizar a Elisa. 1 hora más tarde, Elisa durmió, pero su respiración se había hecho más regular. La fiebre había bajado ligeramente. Los antibióticos habían empezado a hacer su trabajo. Sofía se acercó a la puerta, y tal como decía la nota, había una linterna recargable, mucho más potente, que proyectaba un haz brillante y fuerte. El camino al este, siguiendo el río, parecía la única ruta viable. Tenían que moverse tan pronto como Elisa estuviera lo suficientemente estable para el viaje. La cabaña había cumplido su propósito, les había dado tiempo. Ahora, debían emprender la segunda etapa de su desesperada huida. El plan de Sofía era claro: esperar a que la abuela se estabilizara un poco más y luego emprender la marcha hacia el este. La mañana se convirtió en mediodía. El sol, aunque débil, logró atravesar las nubes, y el calor mitigó el frío. Mientras Clara vigilaba a Elisa, Sofía usó el tiempo para explorar la cabaña nuevamente, buscando cualquier rastro o provisión que hubieran pasado por alto. Encontró un par de botas de goma viejas pero funcionales, de un tamaño sorprendentemente pequeño, y un impermeable de adulto que le llegaba casi hasta los tobillos, pero que le serviría para protegerse de la llovizna. Encontró un pequeño compartimento secreto bajo una de las tablas del suelo, revelado por un nudo de madera que giraba. Dentro, no había más medicinas, sino una pequeña bolsa de cuero con algunas monedas antiguas y, lo más importante, un cuchillo de monte bien afilado. El cuchillo era una herramienta de supervivencia invaluable. El dueño de la cabaña parecía haber preparado el lugar para cualquier eventualidad, como si supiera que alguien, algún día, necesitaría ese refugio improvisado. A las 2 de la tarde, Elisa abrió los ojos. Su mirada, aunque cansada, era lúcida por primera vez en días. Sofía, mi niña, ¿dónde estamos? Sofía le explicó la situación con dulzura, omitiendo la crueldad explícita de Ricardo y centrándose en el milagro del refugio. Estamos en una cabaña, abuela. Hemos encontrado medicinas y estamos a salvo. Pero tenemos que seguir.
Hay un pueblo cerca, y necesitan verte médicos de verdad. Elisa sonrió débilmente. Siempre has sido la más fuerte, Sofía. Mi valiente niña. Vamos. No quiero que este hombre malo nos encuentre. La decisión estaba tomada. Con la ayuda de Clara, que ahora se comportaba con una madurez sorprendente, vistieron a Elisa con la ropa más abrigada que tenían en la maleta y el impermeable. Sofía usó una sábana fina de la cama para crear una especie de cabestrillo improvisado para apoyar a Elisa. Elisa era incapaz de caminar sola. Necesitaban un medio de transporte. Sofía recordó que el tío Ricardo había mencionado que el lugar era un camino cerrado. Buscó en el mapa. Había una referencia a un sendero de leñador que cruzaba el río silencioso. Un sendero implicaba que podía haber restos de un camino de carretas. Al salir de la cabaña, el silencio del bosque era ensordecedor. Sofía tomó un momento para mirar atrás, al refugio que les había salvado la vida. Dejó el diario abierto sobre la mesa con una piedra encima, y junto a él, un pequeño dibujo que Clara había hecho de la cabaña. Era su promesa silenciosa de gratitud y respeto. El viaje fue una agonía lenta. Sofía cargó la mayor parte del peso de Elisa, mientras Clara sostenía la linterna y vigilaba el terreno. El camino junto al río era, de hecho, más fácil. Era plano y ancho, aunque todavía embarrado. Avanzaron metro a metro, con el sonido constante del agua como su banda sonora. La potente linterna se convirtió en su aliada, cortando la oscuridad incipiente de la tarde. Aproximadamente a la hora de caminar, Sofía notó algo en la orilla del río. Semi-sumergida y oculta entre los juncos, había una vieja balsa de madera, pequeña y plana, probablemente utilizada por los leñadores para cruzar el río o transportar troncos. Era rústica, pero parecía resistente. Esto era más que un simple sendero, esto era una bendición. A pesar de que el río no estaba marcado como caudaloso, Sofía dudó. Navegar era peligroso, pero era infinitamente más rápido que caminar. El agotamiento físico era total. Una hora en el agua podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de Elisa. Con un nudo en el estómago, tomaron la decisión. Empujaron la balsa hacia el agua con dificultad. Subieron a Elisa primero, arropándola lo mejor posible, y luego subieron Clara y Sofía. La balsa era estable. Usando una rama larga que encontraron, Sofía comenzó a remar lentamente. La corriente era suave, y el río las llevó hacia el este, siguiendo el curso. La distancia se redujo rápidamente, y con cada metro que avanzaban, la esperanza se hacía más fuerte, anclada en el milagro continuo de los pequeños descubrimientos. El pueblo, tal vez, estaba a solo un giro del río. El viaje por el río duró menos de una hora. La balsa se deslizó silenciosamente por el agua, un contraste tranquilo con el infierno de la noche anterior. Finalmente, vieron algo más que árboles, un puente de piedra viejo y, más allá, las luces amarillas de las farolas y el humo de las chimeneas. Habían llegado a un pequeño pueblo, el más allá de sus expectativas. Abandonaron la balsa en la orilla y, con las últimas reservas de fuerza, Sofía guió a su abuela y a su hermana hacia el centro del pueblo. La primera persona que encontraron fue un anciano que barría la acera frente a su panadería. Al ver a la anciana enferma y a las dos niñas cubiertas de barro, se apresuró a ayudarlas. Explicaron que habían tenido un accidente de coche en el bosque y que su abuela necesitaba atención médica urgente. El panadero las llevó de inmediato al único dispensario médico del pueblo. La enfermera de guardia, una mujer amable de mediana edad, tomó la temperatura de Elisa y le administró suero intravenoso de inmediato. Les aseguró que el antibiótico que le habían dado Sofía, la píldora de la caja, era potente y que había evitado lo peor. Aunque Elisa padecía una bronconeumonía grave y necesitaría varios días de tratamiento y descanso. Mientras Elisa descansaba, Sofía y Clara recibieron ropa seca, comida caliente y la oportunidad de descansar. La policía del pueblo, informada por la enfermera,
Se puso en contacto con la comisaría regional para reportar a las niñas desaparecidas. Horas después, Sofía se encontraba sentada en la sala de espera cuando la enfermera se acercó con un teléfono. Es su tío, Ricardo. Dice que estaba preocupado después de que el coche se atascara y perdió el contacto con ustedes. Sofía sintió una oleada de náuseas. Ricardo, el traidor, intentando salvar las apariencias. Tomó el teléfono, su voz temblando de rabia contenida. Estamos en el pueblo. Abuela está hospitalizada. Y sí, sabemos exactamente lo que hiciste, Ricardo. No hubo ningún coche atascado. Nos abandonaste para morir en el bosque. La voz de Ricardo, al otro lado, se volvió nerviosa. Escucha, Sofía, no digas tonterías. Fue un malentendido. Volveré por ustedes. Solo mantén la boca cerrada sobre. Es demasiado tarde, lo interrumpió Sofía con frialdad. La policía de aquí ya está al tanto. Y también alguien más. Colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. Él, alguien más, era el misterioso dueño de la cabaña. Sofía recordó la nota, los antibióticos, la linterna y el mapa. Había una inteligencia y una planificación detrás de todo. Justo cuando estaba reflexionando sobre esto, la enfermera regresó con una hoja de papel en la mano. Teníamos que reportar el nombre de su abuela. Nos dijeron que la señora Elisa es una figura pública en la ciudad. Pero lo más extraño es esta nota que encontramos doblada en su chaqueta. No es de usted, ¿verdad? La nota decía, dile a la señora Elisa que los papeles están a salvo y que ya he puesto en marcha el plan de contingencia. Que sepa que su sobrino pronto pagará el precio por su avaricia. El refugio de la niebla nunca falla. La firma era una simple estrella de 5 puntas. Sofía se quedó helada. El refugio de la niebla era la cabaña. El dueño era un aliado, alguien que conocía a su abuela y el plan de Ricardo. La verdad era más compleja y más profunda de lo que Sofía había imaginado. Elisa no era solo una anciana enferma, era parte de un plan o un objetivo. El abandono de Ricardo no fue solo crueldad, fue un acto desesperado para ocultar algo grande. La policía regional llegó poco después y, al escuchar el testimonio de Sofía y leer la nota, se dieron cuenta de que estaban tratando con algo más que una simple negligencia. La nota sugería conspiración. El oficial a cargo les aseguró que Ricardo sería interceptado y detenido en el puesto de control de la autopista. Elisa estaba a salvo y fuera de peligro, y el misterio de su salvación se centraba ahora en el dueño de la cabaña. Sofía sentía una inmensa curiosidad por saber quién era su protector anónimo y qué papel jugaban los papeles en todo esto. Solo había una forma de saberlo, y era preguntar directamente a su abuela, tan pronto como estuviera lo suficientemente fuerte. El destino, que las había abandonado, ahora les ofrecía una segunda oportunidad, envuelta en un enigma que prometía un futuro seguro. 2 días después, Elisa estaba lo suficientemente estable como para hablar sin dificultad. En la pequeña habitación del dispensario, con Sofía y Clara a su lado, les reveló la verdad. Ricardo no solo quería la herencia, comenzó Elisa, su voz aún débil, quería algo mucho más valioso, los papeles que mi difunto esposo y yo guardábamos. Son documentos que prueban la propiedad de grandes extensiones de bosque que Ricardo quería vender a una corporación extranjera para la tala ilegal. Yo me negué. Cuando enfermé, él pensó que me desharía de los papeles y me daría por vencida. Elisa sonrió. Pero no soy una mujer que se rinda fácilmente. Hace años, mi mejor amiga, una mujer sabia y curandera llamada Isolda, construyó una cabaña en lo profundo del bosque como un santuario. Un lugar para el conocimiento, la curación y el escape. El refugio de la niebla es el nombre que le dimos. ¿Isolda es el dueño de la cabaña?, preguntó Sofía, asombrada. Sí, confirmó Elisa. Cuando mi enfermedad empeoró y noté la impaciencia de Ricardo, llamé a Isolda. Le dije que si algo me pasaba,
la única pista sobre los papeles sería mi desaparición. Le pedí que preparara el refugio. Ella sabía que si Ricardo nos abandonaba, lo haría en el lugar más desolado y que mi instinto me llevaría al único faro de luz que ella dejaría encendido. Isolda se fue a la ciudad para interceptar los papeles y llevarlos a un abogado. Ella dejó los antibióticos, el mapa y las notas, anticipando cada paso de nuestra huida. La estrella de 5 puntas era su símbolo, un antiguo emblema de protección. Isolda era la mano invisible que las había guiado a través de la tormenta. La supervivencia de las 3 mujeres había sido un acto de amor y estrategia planeado por 2 amigas. La noticia del arresto de Ricardo llegó esa tarde. El hombre, interceptado por la policía, fue acusado no solo de abandono de personas, sino también de conspiración y malversación de fondos de la herencia. La justicia, aunque lenta, había llegado gracias a la astucia de Isolda y la valentía de Sofía. Una semana después, las 3 mujeres salieron del dispensario, sanas y salvas. Isolda las esperaba. Era una mujer de cabello blanco, ojos penetrantes y una sonrisa cálida. El reencuentro entre las amigas fue conmovedor. Isolda explicó que los papeles se habían presentado y que el abogado había asegurado la herencia de Elisa, asegurando el futuro de Sofía y Clara. Pero el lugar que el destino les había dado no era la ciudad, era el refugio de la niebla. Las 3 regresaron a la cabaña. El bosque ya no parecía un lugar de terror, sino de protección. Sofía y Clara, con la guía de Isolda, comenzaron a aprender sobre botánica, sobre la tranquilidad del bosque y sobre la fuerza que reside en la autosuficiencia. Clara, la pequeña, se convirtió en la ayudante de Isolda, aprendiendo a secar hierbas y reconocer plantas. Sofía, la adolescente, encontró su vocación, decidiendo estudiar Derecho y Ecología para proteger el bosque que les había salvado la vida. La cabaña, el refugio de la niebla, se convirtió en su nuevo hogar. El viejo coche y la casa de la ciudad eran recuerdos distantes. La vida allí era sencilla, pero llena de propósito. Cada noche, encendían la chimenea y se sentaban a leer. Elisa, completamente recuperada, se dedicó a escribir sus memorias, con la luz de la lámpara de aceite, la misma que había sido su faro en la noche de la tormenta. El abandono, el acto más cruel de traición, se había convertido en el catalizador de una nueva y más profunda vida, en un lugar seguro e inesperado, en el corazón del bosque. El aullido del viento ahora sonaba como una canción de cuna, y la tormenta era solo el recuerdo de la noche en que la valentía superó a la avaricia.